Soy Daniela Blandón y les doy la bienvenida a un nuevo resumen informativo en Directo América de France 24. Vamos con nuestros titulares. José Antonio Kast se reúne con Gabriel Boric y líderes regionales felicitan al nuevo presidente electo de Chile. El ultraderechista ganó las elecciones tras vencer en segunda vuelta a la líder comunista Janet Jara. El país austral se suma a otros de la región como Bolivia y Argentina que cambiaron recientemente de bando político. Australia amaneció de luto y prometiendo endurecer las leyes nacionales de control de armas tras la masacre de al menos 15 personas en un tiroteo ocurrido durante la celebración de la festividad judía de Hanukkah en la playa Bondi de Sydney. Canberra lo calificó de un acto terrorista antisemitista. Con progresos pero sin conclusiones reales, termina el segundo día de negociaciones en Berlín entre Estados Unidos y Ucrania para evaluar las salidas a la guerra con Rusia. Las conversaciones se reanudarán en la noche de este lunes, pero esta vez con la participación de otros líderes europeos. Vamos a comenzar este informativo en Chile que gira hacia la ultraderecha. La tercera fue la vencida para José Antonio Kast, quien ganó el domingo las elecciones tras superar cómodamente en segunda vuelta a su contrincante, la comunista Janet Jara. Kast fue recibido este lunes en el Palacio de la Moneda por el mandatario Gabriel Boric y líderes regionales de derecha lo felicitaron públicamente, pero también de izquierda. Hablamos desde los opositores venezolanos Edmundo González y María Corina Machado o el presidente argentino Javier Milei hasta el mandatario nicaragüense, el izquierdista Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. La llegada de Kast al poder supone el giro más conservador del país desde el fin de la dictadura de Pinochet hace 35 años. Juan Pupiales nos tiene el informe. Una victoria holgada. José Antonio Kast hizo buenas las encuestas y venció en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile. Una votación entre el ultraderechista de 59 años y la candidata de izquierda Janet Jara de 51 años, quien fue ministra de Trabajo del saliente presidente Gabriel Boric. Kast ganó la contienda superando el 58% de los votos frente al casi 42% de Jara en unos comicios para los que estuvieron llamados 15,7 millones de personas bajo voto obligatorio por primera vez en más de 10 años. Para mí es un honor, una tremenda responsabilidad el mandato amplio que hemos recibido hoy día. Y digo hemos, porque este no es un mandato solo para mí, es un mandato para todos nosotros. Y a Dios le pido humildemente sabiduría, templanza, fortaleza, para estar siempre a la altura de este desafío. Pese a que Kast llegó al balotaje después de haber obtenido un 25% de los votos en la primera vuelta de hace un mes, el mismo resultado de Jara, los votos de la derecha habían sumado un 70% de las papeletas. La aspirante de la coalición de izquierda reconoció su derrota y prometió trabajar desde la oposición. Seremos una oposición propositiva y exigente para avanzar en mejorar la vida de nuestro pueblo. Y al mismo tiempo seremos firmes en proteger lo logrado. En eso no habrá dudas. Consistentemente con los valores democráticos, nuestro quehacer se canalizará siempre por las vías institucionales. El presidente Gabriel Boric felicitó a Kast por su victoria y comienza la cuenta atrás para el nuevo gabinete que asumirá el 11 de marzo. Defensor de la dictadura militar de Augusto Pinochet y con un padre alemán vinculado al nazismo, José Antonio Kast asume las riendas de un país en donde el 63% de los ciudadanos expresa que el crimen y la violencia son sus mayores preocupaciones, de acuerdo con una reciente encuesta. Y con el triunfo de José Antonio Kast en Chile se confirma un drástico giro a la derecha en América Latina, con nuevos líderes que comparten ciertas políticas de la administración de Donald Trump. Maxime Pluminet nos tiene los detalles. Tras la llamada ola rosada izquierdista en 2022, un giro a la derecha parece confirmarse en los gobiernos de Latinoamérica.
Con la llegada de Kast al poder en Chile, cae otro bastión de la izquierda este año, tras Bolivia. La llegada de Kast representa un pensamiento de derecha que va más allá de la derecha tradicional y que para algunos es una derecha extrema. Sin embargo, va a tener que someterse al pragmatismo y al realismo de lo que son las derechas a nivel global. Santiago y La Paz se suman al bloque ya existente de países con líderes de derecha, como El Salvador de Nayib Bukele, Ecuador con Daniel Noboa, Argentina con Javier Milei o República Dominicana con Luis Abinader, además de bastiones tradicionales como Paraguay o Perú. Se destacan con discursos enfocados en seguridad, inmigración, políticas económicas ultraliberales y alineados con Washington, especialmente desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Trump, quien no escondió su nuevo interés renovado por Latinoamérica. Este mes, en su nueva estrategia nacional, defendió una nueva doctrina Monroe con un corolario Trump. La doctrina Monroe fue promovida por Estados Unidos en el siglo XIX. Al proclamar América para los americanos, la doctrina sirvió como pretexto para que Washington obligara a las naciones latinoamericanas a alinearse con su voluntad. Con el regreso de Trump en la Casa Blanca, este intervencionismo se tradujo por un respaldo público directo a candidatos alineados con su política, como en el caso de Asfuera en Honduras o a Milei en las legislativas de medio término este año. A ellos es tener el control de esta parte del mundo. ¿Por qué? Porque acá tienen todos los recursos naturales, tienen agua, tienen petróleo, tienen gas, tienen coltan, tienen litio, tiene cobre, tiene oro, tiene biodiversidad, digamos, y tiene todo relativamente cerca, ¿verdad? Entonces, esto significa para nosotros que va a haber un seguimiento aún más pegajoso de la política de Estados Unidos, política exterior, hacia los países de la región, cosa que ya hemos visto en estos meses con la administración Trump. Ahora Washington ejerce una presión inédita sobre el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro en Venezuela, considerado como un rival ideológico opuesto de Washington. En 2026, elecciones en Colombia y Brasil, dos países actualmente gobernados por la izquierda, podrían confirmar o no ese giro a la derecha en dos de las economías más importantes del continente. Nos quedamos en la región. A 20 subió la cifra de muertos por el desborde de un río y la consecuente inundación en la región oriental boliviana de Santa Cruz. El desastre natural también dejó cientos de familias sin refugio, según detalló en la tarde del domingo el presidente Rodrigo Paz, quien a su vez aprovechó para criticar a las administraciones anteriores por dejar al Estado sin recursos suficientes para responder a este tipo de emergencias. Las fuertes lluvias han producido precipitaciones no vistas en más de un siglo en el país. Y Australia amaneció en duelo después del ataque contra un evento festivo judío en la playa más famosa de Sídney, que dejó al menos 15 muertos, y los gobiernos local y federal acordaron endurecer este lunes las ya estrictas leyes de control de armas. La multitud estaba celebrando la fiesta judía de Hanukkah y las autoridades declararon que se trató de un ataque terrorista antisemita atribuido a un padre y su hijo, este último investigado en 2019 por supuestos vínculos con el Estado Islámico, según la cadena Australian Broadcasting Corp. En el centro de las imágenes está un hombre que está siendo aclamado como héroe, pues corrió hacia uno de los atacantes y logró desarmarlo. ¿De quién se trata? Se los contamos a continuación. Un acto de heroísmo que dio la vuelta al mundo y acaparó titulares internacionales. Cuando el hombre vestido de blanco se lanza sobre uno de los hombres armados para desarmarlo, mientras los cuerpos yacen en el suelo cerca de la playa y otro atacante continúa disparando. El hombre no duda en arriesgar su vida y logra arrebatarle el rifle, mientras el cómplice del asesino dispara en su dirección, obliga al tirador a retroceder y levanta la mano para señalar a la policía que él no es la amenaza. Con sus acciones acaba de salvar vidas. Otro hombre con una gorra negra lanza un objeto contra el terrorista y lo empuja aún más hacia atrás mientras las balas vuelan en su dirección. Según el canal australiano 7 News, este es el hombre que desarmó al atacante y sufrió una herida en el brazo. Se cree que es Ahmed El Hamed, un padre de familia de 43 años, casado y con 2 hijos. Es vendedor de frutas y pasaba por el lugar, según la cadena de televisión, que habló con uno de sus familiares. Todavía está en el hospital. No sabemos exactamente qué está pasando adentro, pero el médico dijo que está bien. Esperamos que se recupere. Es un héroe, 100%, es un héroe.
El primer ministro de Australia elogió la valentía de los héroes que intervinieron. Las acciones de este padre quedarán como una de las imágenes más impactantes de este día oscuro en Australia. Con avances pero poco concluyentes, terminó este lunes una segunda ronda de conversaciones del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con los enviados del presidente estadounidense Donald Trump en Berlín, después de un encuentro de 5 horas el domingo en el que la Casa Blanca dijo haber logrado grandes avances para poner fin al conflicto con Rusia. Esto sucede al tiempo que los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea adoptan nuevas sanciones contra quienes faciliten la flota de petroleros rusos y en el comienzo de una semana de decisiones cruciales. Nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera, nos amplía. Semana clave para Ucrania. Los cancilleres europeos, para empezar hoy, están reunidos en Bruselas para aprobar varias cuestiones. Por una parte, ya se han aprobado nuevas sanciones contra Rusia, en concreto a la flota fantasma. En total, 9 embarcaciones a las que se les va a impedir intentar navegar para que puedan sortear las sanciones, y también 14 personas ligadas a estas embarcaciones. Por otra parte, se va a intentar avanzar en una de las cuestiones más importantes de esta semana, que es cómo ayudar financieramente a Ucrania, si finalmente se van a poder utilizar los activos rusos congelados o bien finalmente se ofrecerá un préstamo al país con la emisión de deuda conjunta. Ambas cuestiones son muy difíciles, pero sobre todo el uso de los activos rusos congelados. Aún persisten las reticencias de Bélgica, donde se encuentran la mayoría de estos activos, pero también se han sumado otras dudas de otros países, como por ejemplo Italia, pero también Eslovaquia, Hungría y República Checa. Así las cosas, ahora mismo es muy difícil poder llegar a un acuerdo, pero la sensación en Bruselas es de enorme urgencia, porque Ucrania necesita la ayuda de la Unión Europea. Básicamente ahora depende solo del bloque para poder hacer frente a sus pagos más inmediatos y poder subsistir. Al mismo tiempo, hoy también se está esperando y preparando el terreno para una reunión también clave de varios líderes europeos en Berlín, en la que también van a asistir los líderes de las instituciones europeas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo, Antonio Costa, para intentar avanzar también en un acuerdo de paz, con la sensación de que ahora mismo se está más cerca que nunca. Desde Bruselas se tiene la sensación de que esta semana es clave ya no solo para el futuro de Ucrania, sino también para la Unión Europea. Y dejamos por ahora Bruselas en Bélgica para irnos a la capital francesa. El Museo Parisino del Louvre permanecerá cerrado indefinidamente a partir de este lunes, después de que el personal votara a favor de una huelga. Ellos exigen mejoras en sus salarios y también en sus condiciones laborales. Este paro en el museo más visitado del mundo, alrededor de 30.000 personas al día, se produce cuando todavía se trata de recuperar del robo de joyas en octubre por valor de 88 millones de euros, así como de recientes problemas de infraestructura, como por ejemplo una fuga de agua que dañó varios libros antiguos. Esta huelga es respaldada por alrededor de 400 empleados. Se han perdido 200 empleos en los últimos 15 años. Es comprensible que en estas circunstancias, si bien la asistencia se ha incrementado a la mitad durante el mismo periodo, la carga de trabajo se ha vuelto mayor y la presión sobre el personal es cada vez mayor. Y el hijo de Rob Reiner fue puesto bajo custodia policial, según el departamento del sheriff de Los Ángeles, un día después de que el actor, director y activista político de 78 años y su esposa Michelle, de 68, fueran encontrados muertos en su casa de Los Ángeles el domingo, en lo que se investiga como un aparente homicidio. Reiner dirigió casi 2 docenas de películas durante toda su trayectoria, incluyendo clásicos como por ejemplo Stand By Me, un drama de 1986 que trataba sobre la transición a la adultez. Pero quizás su obra más emblemática fue When Harry Met Sally, de 1989, protagonizada por Billy Crystal y Meg Ryan, a menudo citada por los expertos como una de las mejores comedias románticas de todos los tiempos.
Hasta aquí este resumen con las principales noticias internacionales del momento, pero yo los invito a ustedes a que se queden con nosotros y también a que visiten nuestra página web www.france24.com y desde luego nuestras redes sociales. Allí encontrarán mucho más. Para estar al día con la actualidad, únase al WhatsApp de France 24. Infórmese en tiempo real, en cualquier momento. La actualidad del día ya está disponible para los miles de seguidores del canal de WhatsApp de France 24 en español. Desde cualquier lugar del mundo, manténgase al día desde su celular con el WhatsApp de France 24.